Marianne se detuvo en la entrada. Los zapatos estaban tirados por el suelo de cualquier manera. Instintivamente, se agachó y los colocó en su sitio, en orden, unos al lado de los otros. Luego se percató de que faltaban las botas de lina, unas Timberland de color claro. Se asustó. ¿No había vuelto a casa la noche anterior? Recogió pensativa un gorro de un rincón. Su hija dejaba sus cosas por todas partes. El desorden era total. Al menos podría haber llamado si pensaba dormir fuera de casa. ¿Y si le había ocurrido algo? Ese pensamiento le oprimió el corazón. Marianne inspiró profundamente para serenarse. Se podía haber caído de la bicicleta y haberse hecho daño. Era fácil caerse de la bicicleta en esa época del año. Los estrechos caminos de guijarros estaban muy resbaladizos en otoño. Le había advertido a Lina que fuera con mucho cuidado cuando salió hacia Trouville, a casa de los Hammarsten. La inquietud se fue adueñando de Marianne sin que ella lo pudiera remediar. Parecía como si se le desbocara el corazón. Los latidos eran cada vez más fuertes. Todo a su alrededor empezó a dar vueltas. «Tranquilízate», se dijo a sí misma. «Respira». Con las piernas temblando se dirigió a su acogedora cocina de estilo rústico y se sentó en una silla. En verano pintaron las sillas de la cocina, al sol en el embarcadero. Lina la había ayudado. Recordó que se estuvieron riendo porque Lina se manchó el bikini de pintura. Marianne se levantó y sacó un vaso del armario de encima del fregadero para beber un poco de agua. La respiración se volvió más regular. Naturalmente, Lina se habrá quedado en casa de los Hammarsten. Eso tenía que ser. ¿Dónde iba a estar si no? El silbido familiar de la cafetera sobre la placa de la cocina la calmó. Sí, se tomaría tranquilamente una taza de café y a las 8 llamaría a Hannah Hammarsten para que le confirmara si Lina se había quedado a dormir en su casa sin avisar. Eso era lo que solían hacer las chicas jóvenes. Luego intercambiaría con Hannah unas risas comprensivas, como suelen hacerlo las madres cuando sus hijos se comportan de manera despreocupada e irresponsable. Después, ella sonreiría, avergonzada de sí misma y de la angustia que había pasado, y más tarde Lina le diría que era el prototipo de madre sobreprotectora. «Deja ya de preocuparte, mamá», podía oírla. «No seas así. Ya soy mayor, es que no lo entiendes». Hannah comprendería perfectamente cómo se sentía. Todas las madres se preocupan, sobre todo si tienen hijas, es lo normal. Marianne siempre había pensado que cuando Lina fuera mayor, se acabarían las noches en vela y los sobresaltos nocturnos. ¡Qué equivocada estaba! Ahora, cuando no se podía dormir hasta que Lina llegaba a casa, añoraba aquel tiempo en que su hija era pequeña, cuando lo peor que podía sucederle era que se despertara después de una pesadilla. Bastaba con un abrazo, o tal vez un biberón. Y si ninguno de los dos remedios funcionaba, se la llevaba a la cama, donde solía quedarse dormida enseguida. La recompensa, ciertamente, consistía en unos despiadados empujoncitos en la espalda durante toda la noche, pero aquello no era nada comparado con la inquietante angustia de los últimos años. El café estaba listo. Miró otra vez el reloj. Las 8 menos cuarto. A las 8 llamaría, ni un minuto más tarde. Era algo temprano, pero no podía esperar más. Su taza preferida, una de cerámica de color azul, estaba en la fila delantera del armario. Solo con verla tuvo la sensación de que todo volvía a la normalidad. 2 terrones de azúcar, un buen chorro de leche y el café estaba listo. Sabía dulce y fuerte, justo como a ella le gustaba, lo que la hizo sentirse mucho mejor. Se rió de sí misma. ¿Qué se había imaginado en realidad? ¿Qué podía pasar en Sandham, una isla que Lina conocía como la palma de su mano? Podía llegar a casa con los ojos cerrados. Entre Trouville, al este de la isla, y su casa en el pueblo, había poco más de 2 kilómetros. ¿Qué podía ocurrir en un trayecto tan corto?
Tomó un sorbo de café y meneó la cabeza. Se había alarmado sin necesidad. No era la primera vez que Lina se quedaba a dormir en casa de su mejor amiga y se olvidaba de llamar. Probablemente se le había hecho tarde y estaba demasiado cansada para volver a casa. Lo más sencillo era quedarse a dormir en la de Luis. Sobre todo cuando fuera estaba tan oscuro como boca de lobo. No había ningún tipo de alumbrado y la mayoría de las casas permanecían cerradas durante el invierno. Aunque era el puente de Todos los Santos, apenas se veía gente que hubiera venido a pasar esos días festivos en la isla. Marianne, pensativa, no dejaba de remover el café con la cuchara. El azúcar se había quedado en el fondo. Echó una ojeada a la vieja cocina de leña que había heredado de su madre y que decidieron conservar cuando renovaron la casa. El rescoldo del día anterior se había apagado durante la noche, pero aún estaba templada. Era impresionante lo bien que conservaba el calor. Se levantó para echar leña y encender un fuego. En otoño, y especialmente en invierno, era agradable desayunar oyendo el crepitar del fuego. El frío podía llegar a ser cortante cuando soplaban los vientos del norte. Era una suerte que hubieran conservado la antigua cocina de leña y las antiguas chimeneas del comedor y del salón. Volvió a mirar el reloj. Faltaban 3 minutos para las 8. No pudo aguantar más. Descolgó el auricular y marcó el número. ¿Sí? Una voz medio adormilada respondió a la tercera señal. Era Hannah. Marianne enseguida se arrepintió. La había despertado sin motivo. «Hola, soy Marianne, perdona que te moleste. Solo quería preguntarte si Lina está en vuestra casa. No volvió a casa anoche y no ha llamado, claro. Ya sé que es ridículo, pero quería asegurarme de que no le ha pasado nada». Se hizo un silencio al otro lado del auricular. Duró solo un segundo, pero fue muy significativo. Las dificultades respiratorias de Marianne volvieron. «¿Lina? No está aquí, se fue anoche a las 10. ¿No está en casa?» En la voz de Hannah se percibía su asombro. «Espera, voy a asegurarme». «Sí», susurró Marianne. «Por favor, mira a ver». Hannah dejó el auricular y se alejó. Marianne apretaba el teléfono con tanta fuerza que le dolían los dedos. Al momento volvió Hannah. «Lo siento mucho», le dijo. «No está aquí. Luis dice que cuando terminó la película volvió a casa en la bici. ¿Estás segura de que no se ha metido en la cama?» Marianne fue incapaz de responder. Intentaba articular alguna palabra, pero la lengua no le obedecía. Se le nubló la vista. ¿Dónde estaba su hija?